Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento que realizamos hoy desde la agrupación especial ateneísta Ángel Garma en coordinación con la sección de psicología y damos también la bienvenida a las personas que estén con nosotros acompañándonos en el Zoom. Y bueno, tenemos hoy el gusto de tener a una invitada especial que es Adriana Marmorek y que ahora Belén la presentará. Y la temática que hoy vamos a abordar desde su obra eh, artística es precisamente el tema de la arquitectura del deseo. Y también tenemos también el placer de tener en la mesa a otro invitado especial con nosotros, psicoanalista Alejandro Ñato, que está aquí a nuestra derecha, ha venido desde Barcelona y tenemos el gusto de compartir hoy también la mesa con él. Y ya conocéis también a la presidenta ejecutiva de la agrupación Ángel Garma, Belén Rico, que nos acompaña también para este evento que espero pues yo estoy casi seguro sea de vuestro interés, puesto que surgió de haber conocido, haber tenido el gusto de conocer a Adriana, haber tenido encuentros, reuniones con ella muy interesantes, ¿no? De los vínculos, además, psicoanalíticos entre su obra, el inconsciente y todo lo que nos evoca. A mí personalmente me fascina. La verdad es que yo creo que va a ser además un encuentro bastante libre en tanto en cuanto a lo que nos pueda ir evocando. Y como siempre, pues luego tendremos el placer de tener también por la parte, como ya sabéis, es tradición en Ateneo de coloquio con vosotros. Y dicho esto, pues bienvenidos y paso la palabra a Belén Rico. Hola, buenas tardes a todos. Tenemos el placer de contar hoy en la mesa con Adriana Marmorek, que ella es colombiana de Bogotá. Estudió comunicación social en Colombia, pero como a ella le gusta que la presentemos hoy como artista, hizo el doctorado en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, la conversación o la charla que hoy nos apetecía tener con ella es una conversación que la vamos a basar en una primera fotografía de una de sus últimas esculturas y que se llama La arquitectura del deseo. A mí me gustaría que pudiéramos todos un poco asociar lo que queremos trabajar sobre el deseo, el amor y el desamor, que es un poco los tres ejes principales que queremos hoy charlar con Adriana. ¿Os parece que veamos primero la fotografía y la podamos compartir con todos? Bueno, Adriana, ¿qué nos podrías compartir sobre esta escultura? Eh, Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y también a los que están virtual. Bueno, primero que todo quiero decirles que estoy encantada y al mismo tiempo en pánico porque tres psicoanalistas maravillosos revisando mi trabajo es un lugar que ya iremos viendo de profundidad y de un tema que me interesa mucho, pero también sabemos que hay muchas cosas que habla el inconsciente, entonces pues creo que habrá sorpresas también para mí, seguramente cosas que no he visto y que será muy interesante descubrir, así como ustedes en el público, creo que para mí también habrá sorpresas. Bueno, Construcción Sensible es una pieza que realmente no es tan nueva, la acabo de exponer en Segovia, pero Construcción Sensible hace parte del cierre de mi maestría en la Universidad Nacional en Colombia, y construcción, la llamé así, Construcción Sensible, tenía el interés, si quieres podemos pasar a la siguiente imagen de Construcción Sensible, donde tenía el interés de poder permitirle a la gente encontrarse un módulo del cual aparentemente no tiene claridad el acceso. Entonces puede ver la tramoya, por decirlo así, y acercarse y no entender casi como esa construcción que es. Eso está, no está terminado, le falta, no tiene una buena estética, ¿no? Como esto porque está aquí en la mitad de la sala de exhibición.
y las personas entonces se ven obligadas a darle la vuelta y cuando le dan la vuelta se encuentran una entrada y al encontrarse la entrada tienen un acceso a como una celda, y aquí un poco, aunque yo no la tenía tan presente en ese momento, entra uno a un espacio, una especie de celda, donde se encuentra con un juego de espejos y un lugar de infinito. Esta pieza para mí, específicamente de las motivaciones cuando la hice, que era el cierre de la maestría, es que se me había cuestionado muchísimo respecto a la idea de hablar de deseo y me habían relacionado con lo pornográfico. Entonces, yo suelo decir que esta es mi pieza más pornográfica porque tiene la construcción de la pornografía, que es decir, que por fuera vemos perfectamente que es un constructo y que podemos entender que está hecho, ¿no? Que hubo una acción humana que lo colocó de tal manera que le puso todo más este lugar como de escenario, y cuando entramos en él, los espejos hacen que uno se pierda. Y pasa mucho con el público que entran y realmente se pierden en el infinito de los espejos y hasta se han golpeado con los espejos creyendo que pueden seguir derecho. Es muy curioso porque ya lo han circulado y han visto que tiene un tamaño específico. Entonces, para mí esta pieza es muy interesante porque me habla de el deseo como construcción y de la posibilidad también de construirlo y pensarnos de otras maneras, visto ya hoy, varios años después de haberlo producido para esta muestra. La elección de los materiales y de los colores, supongo que no habrá sido algo casual o totalmente, por mucho que el inconsciente haya podido influir en ellos, ¿no? Totalmente, realmente yo me inspiré desde lo mediático, porque me interesaba hablar de lo mediático, y me inspiré en Closer. No sé si tienen algunos esa imagen del momento que ella está como en una sala de un prostíbulo, que era rosada, pero estaba como en este acolchado, como sinuoso y sexy, aparentemente, pues como nos lo plantean los medios. Y entonces desde ahí deseo hacer ese espacio y busco que sea como precisamente escojo materiales como el peluche, ¿no? Que ese pelo que acaricia, que habla de un tacto, que provoca tacto. Y me interesaba pensarme un poco desde el capitoneado, el capitoneo, ¿cómo se dice aquí? Capitán. eh, Muy exagerado y muy voluptuoso, ¿no? Entonces, como nos han mostrado mediáticamente el imaginario del deseo desde una voluptuosidad mayor de los sitios que llamamos de Eros, supuestamente. Y entonces desde ahí, porque todos son signos de interrogación, o sea, digamos que en mi práctica artística lo que suelo hacer es no dar cosas por sentado, sino plantearme todo el tiempo interrogantes y lo pongo con signo de interrogación. Entonces esta pieza buscaba generar este escenario, ¿no? Pero hay más, ¿no? Hay otras piezas que también han girado en torno a ese concepto que tú quieres expresar sobre el deseo. Sí, para mí este fue un poco como un pequeño laboratorio y después de ahí pasaron varias cosas. Una de las cosas muy interesantes es que presenté una vez esta pieza totalmente cerrada, entonces nadie tenía acceso. Entonces se veía como un cubículo en la mitad de la sala de exposición, y puse una televisión donde aparecía esta imagen en video. Entonces era una mujer que se relacionaba con el espacio desde el deseo, y nadie sabía si ella estaba o no estaba dentro de la pieza, y la volvió realmente un objeto de deseo. Entonces era muy interesante porque no había forma de ver, estaba sellada total, y te das cuenta cómo opera el deseo, y ahí ustedes serán quienes me pueden contar un poco cómo opera el deseo, y cómo esto que pareciera estar pero no estar, y cómo se vuelve. Mi intención era volverlo un objeto de deseo, y desde ahí pues generé otras piezas que ya las podemos mirar, pero creo que Alejandro... Eh, buena pregunta y de difícil respuesta, porque en realidad creo que nadie de nosotros sabe cómo funciona o cómo opera el deseo. Pero sí, yo lo que comentaba Adriana es que
la primera impresión que yo tuve al ver esta presentación fue como que esto que decía, ¿no? Que el deseo está como apuntalado y está como cerrado y está construido, ¿no es cierto? Y hay como intersticios, espacios un poquito abiertos donde uno podría meterse en él o donde podría salir algo del deseo, ¿no es cierto?, hacia afuera. Y yo lo concibo como un motor, como algo que se mueve, que está en movimiento constantemente. Porque desde el psicoanálisis, al menos desde el psicoanálisis lacaniano, el deseo, por definición, es inconsciente, o sea que no podemos llegar a él. Se manifiesta a través justamente de la acción. Claro, y entonces dentro de esa investigación comencé a trabajar el espacio como un lugar para generar estas preguntas y a varias mujeres que no eran modelos comencé a pedirles que vinieran a este espacio que estaba en mi estudio y se relacionaran con este supuesto espacio de deseo y se plantearan qué significaba para ellas Eros. Y era una relación absolutamente íntima de quienes fueron a mi estudio y quienes permitieron ser fotografiadas, donde comencé a preguntarme por ejemplo, en este caso, la vigilancia. Y de aquí desarrollo estos espejos de vigilancia, donde me pregunto por la sociedad como vigilante y toda esta idea del panóptico. Pues por supuesto aquí tengo a Foucault completamente en Vigilar y Castigar y me interesaba mucho este objeto donde quien mira se ve viendo. Entonces, al acercarse al espejo de vigilancia, quedas incluido en la mirada y estás mirando a quien se está mirando, porque a su vez ella se está mirando en el espejo. Entonces, vuelvo y creo un infinito, que es el infinito que había creado en la pieza de construcción sensible. Entonces, este juego de infinito y esta mirada me interesaba muchísimo. Con esta pieza hice instalaciones. También generé esta máquina donde todos tenemos, y sobre todo ustedes en Europa más claro, para mí era un poco más lejano este objeto, pero ya lo he encontrado aquí en un montón de partes y me encanta, que es el zootropo o el praxinoscopio, que conocemos es el inicio del cine y la imagen y movimiento, pero en esta pieza sucede una cosa muy interesante y es que no hay movimiento secuencial en la imagen. Esta imagen realmente sucede en la cabeza de quien mira y cómo el deseo realmente está en quien mira y no en lo que está mirando. Ya. Yo estaba pensando en un texto de Freud, que es de pulsiones y destinos de la pulsión, que recientemente lo estuvimos trabajando en un seminario con Alfonso, y uno de los destinos de la pulsión es la vuelta sobre la propia persona. Entonces, bueno, el que exhibe, por ejemplo, en realidad es el que mira, porque mira como lo mira. Y siguiendo lo que comenta Alejandra, efectivamente, con la cuestión de lo lineal pulsional es muy interesante porque en esa entrada que hemos hecho, esa entrada sugerente que nos ofrecía Adriana, donde han aparecido también un zapato, una pierna, ¿no?, de mujer, y ahora de repente seguimos entrando en esa zona del inconsciente, movidos por el mundo pulsional, y nos encontramos ahora en el punto ahí donde aparece además lo femenino, la mujer, en ese interjuego de una manera muy sutil desde la primera imagen tan atrayente y estructurada por otro lado, como comentábamos. Voy a continuar un poco con las imágenes de mi primera etapa a partir de esa pieza de construcción sensible, y aquí aparecen estos cofres, un elemento que me ha llamado siempre la atención porque me parece que uno de los grandes retos que tenemos hoy es este lugar de la libertad versus sacar la intimidad afuera. Entonces, como aparentemente poner la intimidad afuera es el lugar máximo de la libertad, pero perdemos el lugar de lo íntimo y de lo que está resguardado. Y entonces en los cofres generaba un poco este juego, donde también volvía a estar el espejo como protagonista y había
fotos, volví a hacer un poco estas fotos de besos de esta mujer que decidió darse muchos besos en el espejo. Yo hice un registro enorme de ese momento, digamos, como de amor propio en el espejo. Y era muy interesante ver cómo quienes miraban veían una cantidad de cosas que no estaban ahí, pero como no alcanzaba a ser, había un tema de fondo y figura, volvía a llevar al ojo del espectador, quien mira y cómo mira, y, ¿no? Y volvemos también a lo que vemos y lo que nos mira. Este es Anverso, que también es un trabajo fotográfico que surge. Anverso, que es un trabajo fotográfico que surge de esta misma mirada y de estos mismos ejercicios, donde estaba planteado que cada imagen tenía un reverso y un anverso, pero podías ver en el juego de espejos fragmentos de la imagen que no estaba exhibida, pero también con la posibilidad de que se mostrara una u otra. Y volví a hacer también una pregunta por lo que volvemos público o lo que es privado y dónde queremos poner la mirada. Sí, tema complicado lo de la intimidad y el tema de la mirada, al menos como lo veo yo. ¿Por qué? Porque ahí nos metemos también en un tema de cómo se construye el sujeto, que podríamos pensarlo desde el afuera, desde el otro, ¿no? Desde lo externo, para construir algo de lo íntimo. Pero bueno, el tema de la mirada y mirar cómo miran, me recordó a una anécdota de una mujer que decía que la vecina nos miraba por un agujero de una puerta, y entonces le preguntaban: ¿y usted cómo sabe que las mira? Porque cada vez que yo pongo el ojo en el agujero, veo el ojo de ella. Sí, bueno, la verdad es que el tema de la mirada está muy bien reflejado en todas tus esculturas, porque yo creo que en el fondo están todas en movimiento, lo cual las hace diferentes, porque no son estáticas. Y ese reflejo de cómo uno cree que es mirado o a través de lo que uno cree ver en el espejo es en el fondo falso, ¿no? Entonces, en el fondo, pues estás reflejando esa inversión entre qué es la realidad y qué es lo que realmente imaginamos cuando vemos en el espejo. Y tenías unas muy interesantes, pero bueno, a lo mejor las vas a enseñar posteriormente, sobre el yo y el tú y los espejos, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con la temática de qué nos vemos en el espejo, qué creemos que ve el otro en el espejo, ¿no? Sí, estamos mostrando en este momento un mapa conceptual con el que trabajo y que resume un poco la investigación de la arquitectura del deseo. Y hay una cosa que es interesante que yo me encuentro, no todos los proyectos yo voy trabajando por proyectos, pero no todos los proyectos se relacionan únicamente con un asunto. Entonces yo quería un poco compartirles una intimidad, que es esos mapas con los que pensamos y cómo, para mí es muy importante el mapa conceptual como proceso de investigación. Y cómo reviso lo mediático y fue, digamos, este inicio que les mostré, arranca siendo como desde dónde esta parte mediática nos ha marcado en el constructo de la idea de ser. Y este fue como la razón de algunos de estos temas que estábamos viendo. Me gustaría de pronto que pasáramos a mirar amor, porque como lo divido un poco como por zonas, entonces lo había planteado para todos que lo miráramos desde ahí. Y digamos que este que acabamos de ver tiene que ver como con la mirada, ¿no? Y amor está aquí. Sí. Entonces, hay varias piezas con las que me relaciono en esa pregunta por el amor. Y pues uno es el tiempo. Y el tiempo es muy importante porque el tiempo para mí está entre el amor y está entre el erotismo. Y pues quiero traerlo aquí a la conversación porque Duchamp es como muy claro en marcar cómo el amor
para él, bueno, perdón, el erotismo es la cuarta dimensión, luego sería la dimensión del tiempo, ¿verdad? Entonces, estamos en el archivo el que teníamos marcado como el último. Hay varias aproximaciones a los relojes. Sí, no, el de los relojes. Y si quieres bajar un poco en el archivo, entonces aquí están unos relojes, estos relojes que están viendo en la imagen, son unos relojes que hablan con Félix González Torres. Félix González Torres produce estos dos relojes iguales, como relojes de cocina que van a la misma hora y van marcando el tiempo idéntico. Y aunque él los llamó Untitled, realmente se les conoce como amor perfecto. Estos relojes, vale. Estos relojes que ya volvemos a ellos, están totalmente desarmados. Entonces sale un muelle y está el reloj, que evidentemente es como femenino y masculino, porque hay uno más grande y uno más pequeño. Y es un reloj que ya no da la hora, que no tiene la mica, que claramente nunca más va a volver a funcionar. Y yo lo llamé Hay Amores. Entonces me interesaba esa mirada con respecto al amor, como qué pasa aquí está, Con el tiempo. con el tiempo. El tiempo. Sí, y en el tiempo, y si quieres podemos bajar a ver precisamente el video se te abrieron todos los No, videos. por eso es un poco complicado. Ok, Entonces, ahí abajo en el archivo hay otro reloj, al final. Ok, aquí es este. Sí. No lo vamos a poner ahora en video, pero de una vez hago la publicidad. Está ahora expuesto en Lucía Mendoza, en la Galería Lucía Mendoza, y es un péndulo donde está marcado el yo y el tú. Y todo esto nos pone al amor y a Eros y al deseo. Y pues si quieren hablemos un poco de Sí, porque el yo, el tú, es bastante el amor. también recurrente el trabajo tuyo en otras exposiciones también sobre el tema de los relojes y el tema del tiempo. Has trabajado en muchas exposiciones con este tema. Y creo que también ahí, en muchas ocasiones yo he interpretado, como decía Lacan, que has roto un poco el tiempo cronológico, el tiempo de los calendarios, el tiempo que contamos, lo rompes un poco y lo construyes en un tiempo lógico para cada cual, que es que como si el tiempo se adaptara al proceso vital de cada persona y cada uno tuviera su tiempo y por lo tanto se dinamita el tiempo, que es un poco lo que a veces hacen tus relojes, ¿no? Bueno, también el amor influye el paso del tiempo, consigue que flaqueen ese amor que en un principio puede ser muy explosivo o muy potente. Bueno, la influencia del tiempo en todo lo que hacemos, en los recuerdos, el propio desarrollo del amor. No sé si en realidad era un poco la idea que tú querías representar con los relojes o tenías otra idea dentro de ese esquema. Para mí es una pregunta. Sí. No, o sea, es una pregunta, Para ti es una pregunta pero que para mí, ya era una pregunta. vuelvo a caer en el infinito aquí, ¿no? Es una pregunta, porque no es una respuesta. Realmente yo no tengo una claridad, sino que me encuentro ante algo que es un misterio. Y creo que eso tiene una conexión muy linda precisamente con Eros, ¿no? Y siempre se ha hablado de cómo Eros está conectado con el misterio. Y me gustaría que habláramos un poco. O quizá también a lo mejor esa parte de introducir el tiempo de los relojes como Eros es una manera también, el tiempo podría ser tanático, porque podría ser lo que mata, lo que dinamita, lo que acaba con el amor. El tiempo quizá pues lo destruye, lo mata o bueno, o inclusive mata al propio individuo porque el tiempo va pasando, ¿no? Es una lucha entre ese Eros y ese Tánatos, también tiene mucho que ver con el tiempo, ¿no? Sí, es cierto.
Es cierto. Para mí, Eros se explica desde Thanatos. Y en el proyecto que acabo de hacer, fue muy importante encontrarme con Thanatos para volver al Eros que quería buscar, porque no creo que es el Eros que he encontrado, no es el Eros que puedo nombrar. Creo que parte de lo interesante es que a veces creemos que lo sabemos, como que la tarea es saberlo todo, ¿no? Y poderlo nombrar. Pero yo creo que desde las artes hay un ejercicio bellísimo y es que también las cosas, estamos como en una búsqueda y se nos salen también de las manos y por eso la magia de producir obras plásticas que tienen tantas lecturas, no solo para quien las mira como el público, sino nosotros mismos, estamos ante unas preguntas sin respuesta. Entonces, en el tiempo yo encuentro una magia que además creo que todos la hemos sentido, que es esta relación que creemos medirlo, ¿no? Todos creemos que podemos medir el tiempo, que sabemos cuánto es 5 minutos, nos vemos en 5 minutos y todos queremos saber y cuánto dura esta charla, no, esta charla dura tanto, o sea, creemos que el tiempo lo tenemos súper medido, súper claro y la realidad es que no. Entonces, ese lugar del misterio del tiempo, para mí tiene una conexión muy interesante con Eros y pues obviamente con ese lugar de cómo llevarnos a otras dimensiones, a una dimensión que somos incapaces de asir porque pues recorremos la tercera dimensión, aquí un poco en física cuántica. Recorremos, nosotros estamos en la tercera dimensión, pero no habitamos, o sea, no recorremos la cuarta, pero no la habitamos. Si estuviéramos en la quinta dimensión, podríamos de pronto ver el tiempo entero y vernos en todos los momentos del tiempo. Pero eso nos pone ante un misterio enorme y ese misterio es absolutamente fascinante. Es muy, muy interesante, ¿verdad? Lo comentábamos, Adriana, porque me parece que te decía que, bueno, la cuestión de tus relojes, me gustan también los relojes estos dalinianos del surrealismo, pero tu tiempo me evoca también el tiempo del inconsciente, de los sueños, ¿verdad? Donde ya no es el reloj que está afuera el que nos mide, sino un proceso eh, distinto. Esos relojes que habías puesto, que estaban uno grande, que estaba el otro pequeño, y luego los tiempos de cada uno de nosotros, los tiempos que cada uno tenemos, y el péndulo, o sea, el movimiento pendular, donde ese yo, tú, no hay una coincidencia yo-tú, o sea, yo va en un lado, me da la sensación del péndulo, tú va al otro lado, cada uno andamos en nuestros momentos, en nuestros tiempos, hay, también decimos en el psicoanálisis, un tiempo para cada momento, un tiempo para interpretar el tiempo que cada uno puede tener para elaborar algo. Y cuando los ves en movimiento, cuando ves esos péndulos que están ahí funcionando, hay otra cosa que me produce senderos de la serenidad, de la tranquilidad del movimiento, ¿no? De esta imagen del yo-tú, a mí personalmente vamos, con el David Bopianet me encantó por ese yo-tú que está ahí en el movimiento, pero marcando un tiempo, una danza también de alguna manera. Precioso. Bueno, y además tú en otras exposiciones te has especializado mucho en hablar del amor, porque la última que has hecho sobre el amor romántico que has hecho en Alemania, pues, bueno, el amor está ahí desde muchas vertientes visto por ti, ¿no? Ese amor ideal, el ideal del yo. Sí, y yo quería hablar de esta imagen, ya que la tenemos aquí detrás de nosotros, de Penélope, que es una máquina que cada minuto busca el último Twitter con la palabra amor. Y entonces teje y desteje, yo las llamo Penélopes, y realmente esta se llama ¿Dónde estarás, amor? Y lo que hace, bueno, cuando Twitter funcionaba como Twitter, tenía organizada la obra porque además esto fue cambiando la cantidad de caracteres que se podía y tal, pero en su inicio sacaba el fragmento que alguien había escrito sobre amor cada minuto, también una relación con el tiempo. Y lo que sucedía es que podíamos leer
lo que la gente habla de la palabra amor. Y también fue muy interesante cuando la hice en inglés y ver la corrupción, por decirlo así, de la palabra amor. Y cómo en inglés, love, y bueno, y lo hemos visto en las redes sociales, se ha vuelto la forma de decir me gusta. Y entonces, cómo ha perdido también la fuerza, la palabra, y pues ya, si quieren podemos comentar un poco también de lo que significa eso. Pero esta pieza en este momento no está funcionando, entró en grave crisis con la red X, y estamos viendo desde inteligencia artificial cómo volverla a activar. Pero era un estudio casi sociológico porque permitía leer en ese instante, cada minuto, un Twitter de alguien que había escrito amor en su texto. Y de ahí eso nos da una idea de cómo entendemos amor. Y en el cementerio alemán, lo que generé si quieres, sí, un poco más fácil. Bueno, primero lo que hice es que le cambié el nombre al cementerio y puse en la entrada cementerio del romanticismo alemán, entendiendo que en la construcción del yo contemporáneo se hace en el romanticismo alemán, y cómo el exceso de yo, el narcisismo, nos rompe en las relaciones hoy. Y bueno, esto no lo digo yo, ustedes ya lo dirán, pero pues digamos que Pulhan es uno de los que más lo habla como un asunto problemático. Y entonces de aquí hice una revisión sobre el yo y el tú. Y una de las acciones más importantes del cementerio consistió en enterrar la palabra tú, lo cual hacía que se viera solamente una cruz en el cementerio, como todas las otras cruces que había en el cementerio. Entonces, el momento de la exhumación fue el que, y claro, esto la gente no entendía muy bien qué pasaba aquí, los observadores, los visitantes a la muestra, era como, esto es como un pequeño ataúd, o qué es esto, pero pues era la tilde del tú, y hicimos la exhumación, y el yo sacó al tú, con esa intención de que volvamos a tener un yo y un tú que se puedan hablar. Ujú. Bueno, es tremendamente interesante porque al principio parecía que realmente el muerto era el yo y moría cuando había desaparecido el tú, ¿no? Es decir, realmente el narcisismo maligno, como solemos decir, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde está el otro? El otro que nos adviene hacia el amor, bueno, hacia vencer todos nuestros egoísmos y nuestra parte interna y poder dar al otro, es decir, verme en el otro, dialectizar con el otro. Si no existe el otro, evidentemente me queda en el narcisismo maligno, con lo cual es algo tremendamente simbólico. El juego del entierro, del desentierro, de la aparición del tú me parece muy interesante. ¿Esto estaba pensado de antemano o es algo que te surgió inconscientemente? Bueno, a ver, fue una magia, no sé cómo llaman ustedes eso, pero fue mágico, porque yo estaba trabajando con encajes que había guardado de mi familia austriaca, y estos encajes que no podía usar en nada porque era desperdiciarlos, tanto que pues en algún momento entonces se nos habíamos puesto algo y se nos habíamos vuelto a quitar, como hay que guardarlos como un tesoro, resolví volverlos porcelana. Y en esa acción se rompían y me quedaban fragmentos, entonces hice como un cenizario, y entonces tenía una ánfora con las cenizas de los cines rotos. Y estaba trabajando un asunto con mis abuelos, y ellos como mi misión nacional y el origen de mi búsqueda. Y de pronto recibo una llamada de Colombia y me dicen que si quiero exponer en el Museo Cementerio Alemán. Y fue un momento en el que se unió todo y quedó buenísimo. Me tenía que jalar este hilo. Entonces, de este proyecto salen varias piezas y sale la mitad era, bueno, quiero enterrar, y ese tema que decías, ¿no? ¿A quién tengo que enterrar? ¿Al yo o al tú? Porque por un lado uno siente un deseo de enterrar al yo,
pero realmente fue una acción muy bonita haber decidido enterrar el tú y encontrarme con la cruz, con esta cruz, si quieres volvemos a esta imagen, exacto, encontrarme con la cruz, y con una cruz que era, haber escogido una tipografía para ese tú que hacía que se sintiera rara la cruz, pero seguía siendo una cruz. Entonces, sí, fue una decisión muy conversada para poder llegar a, a ese elemento. Un poco más inconsciente, la del espejo, eh, sí, la de los espejos, donde en el espejo que se tiene en el baño, el de aumento es el yo y el espejo normal es el tú. Entonces, en el tú, todo el mundo. En el yo solo logro verme en un primer plano. Como que no sé ustedes cómo lo ven desde el psicoanálisis, pero en muchos de los autores que he estado leyendo, la gran problemática del amor es el narcisismo. Resulta muy interesante ese rescate del tú, Adriana, porque vivimos efectivamente en una sociedad muy narcisista de la imagen, donde parece como que no estuviera el lazo, el vínculo al otro que es el tú de alguna manera. Y luego, cuando mencionas la cuestión del juego de espejos, yo me iría también y jugando con la mirada, estaba pensando ahora que lo mencionabas, efectivamente, el yo nos reflejamos en el espejo. Nosotros los psicoanalistas también con digamos, una formación de verdad, ven a Alejandro Lacaniana la fase del espejo, la devolución del espejo, pero yo también me estaba pensando en la mirada del otro. Nos podemos reflejar también en los ojos, ¿no? De alguna manera en el espejo, de la mirada de ese tú, de ese otro que está también de alguna manera ahí y que puede ser el interjuego de los ojos de los enamorados cuando brillan. Entonces introduciríamos el amor también de alguna manera como un punto de brillo, como un punto de eros, como un punto de unión. Y cuando tú sigues rescatando ese tú, ¿no? De alguna forma resulta muy bonita, además en un cementerio, en un lugar de lo mortífero, dándolo vida, ¿no? Pareció como una imagen de esperanza, de encuentro de alguna manera con el otro y con tus recuerdos, porque también estás rescatando tus recuerdos, lo estás diciendo. Qué bonito porque lo conviertes en algo como sólido, ¿verdad? De porcelana, ¿no? Todo ese punto, ¿no? Y luego lamento, me parece realmente muy aunque lo hayas luego reflexionado, pero muy de haberte tenido que dejar mucho tiempo ir para poderlo efectivamente producir como este elemento que está ahí. Además lo das como solidez, ¿verdad? Como que lo estructuras ahí en ese punto de lo que permanece, ¿no? También de alguna manera. Sí, para los que no conocen el trabajo, los que les estoy mostrando es en porcelana. Entonces es este pañuelo que es el pañuelo de ceremonia y he puesto la imagen de mis abuelos en su luna de miel. Y es absolutamente frágil, que se rompe casi que podríamos decir que con mirarlo. Pero hay una cosa que sí me gustaría ahondar con ustedes sobre Lacan y el espejo, porque tú dijiste como Lacan y el espejo, pero no todos sabemos de Lacan y el espejo. Cuéntanos un poco cómo entiende Lacan y el espejo. Bueno, hay un momento donde hay una fase que llamamos en psicoanálisis del espejo y es en la absoluta desamparo en que nacemos y en coordinación de movimientos hay una imagen que anticipa una imagen de completud, que es cuando un bebé de un momento dado, la primera vez que se ve en un espejo y aún incoordinado en sus movimientos, parece como si tuviera una imagen en gozosa de evolución de su imagen de completud, que nunca es como tal, que digamos, siempre una zona en lo imaginario, en lo que suponemos, que nos resulta como que no llegamos a ello, que queda como esa ilusión, ¿no? Que también está, por qué no decirlo, ¿no? En el amor, de completud, de un sentimiento gozoso interno y que luego, pues, en muchas ocasiones, cuando termina, según vamos evolucionando, cayendo, ¿verdad? Sí,
Sí, a mí me gustaría, rescatando la imagen anterior del encaje, recordar la frase de Lacan que decía que el amor es un imaginario y tú hablabas de tu mito fundacional y bueno, pues a lo mejor el público no lo sabe, la historia traumática del enamoramiento de los personajes sobre los que se desarrolla esa foto, ¿no? Decir, la foto es unos antepasados tuyos que sufren un accidente y desaparecen en plena juventud, como casi todos los mitos jóvenes, ¿no? Y quedan como el representante del enamoramiento, del amor ideal y que podemos suponer que por la juventud y la edad, el amor y el deseo estaban unidos en ese momento cuando ellos traumáticamente desaparecen, ¿no? A mí me parece que también habría que rescatar en esas piezas, tal y como tú las has mostrado al mundo en esta exposición que has hecho en Alemania tan bonita, ese concepto que se hereda familiarmente sobre el mito del enamoramiento, el mito del amor, como un ideal, ¿no? Como lo que es el ideal del amor, aunque luego Lacan dijera que el amor es un imaginario y que, bueno, depende de lo que imagines o de lo que arañes el imaginario, tendrás que imaginar otras cosas, ¿no? Pero es verdad que en el mito de lo ideal, que yo creo que lo has plasmado fantásticamente en esa exposición bueno, que quien quiera lo tiene ahí al final en un libro precioso, ¿no? Donde podemos ver esas piezas del ideal y también de lo que hablábamos antes, del yo ideal, ¿no? De lo que sería el ideal que vamos heredando, ¿no? Y esto del amor ideal, que es la familia, ¿no? Es que fue muy interesante encontrarme gracias a la producción de este libro, con una información que yo desconocía, y es que realmente mis abuelitos, mi abuelito es austriaco, mi abuelita colombiana, se casan, tienen a mi papá y se matan en un accidente 6 días después de anunciarse el final de la Segunda Guerra Mundial, viniendo de la boda del príncipe Schönbrunn y una señora colombiana, Lina Rodríguez, en Anolaima, que es un pueblito no ubico. Entonces, es muy surrealista desde Colombia nacer como con esta idea de que tu abuelito se murió eh, viniendo de la boda de un príncipe. ¿De cuál príncipe? Además, claro, cuando investigas un poco más y eres más grande, es como, es que era un príncipe de un reino que ya no tenía, o sea, que ya no era reino, porque había pasado la Primera Guerra Mundial y ya no había reinado en Austria. Entonces, todo te comienza a dejar interrogantes y un deseo de tratar de entender más de esta historia. Y ellos, hay una unión, una trilogía que pasa ahí que me lleva a buscar, y es que iba conduciendo, se muere y se acaba al mes. Mis abuelos, que eran un matrimonio que llevaba 5 años y venían de una boda. Entonces, como que de alguna manera 3 historias de amor se ven impactadas por esta tragedia y que yo vengo buscando un tema del amor. Entonces, en la escritura y en lo que pasa con el libro, les pido, yo no lo escribo, como ya saben, pues soy artista, escultora, o sea que la escritura no es, o sea, que ahí estoy con la tesis, no es 100% lo mío. Entonces pedí a un investigador que averiguara sobre la historia de mi abuelito y a una investigadora sobre mi abuelita. Y lo que fue muy impresionante encontrar es que, y ahí por favor el inconsciente explíquenmelo, a mis abuelitos, por lo que él encuentra en los periódicos, eran como el imaginario del amor perfecto en la época, cosa que yo por ejemplo, no tenía ni idea. Fue un descubrimiento en la chula de este libro. Entonces, para mí, yo siento como si hubiera encontrado en mi lote, o sea, yo en mi campo, una fuente de agua, el manantial que estaba buscando, pues lo encontré. Porque uno se pregunta, pero yo, ¿por qué voy detrás de esta temática? ¿Yo qué estoy buscando? Y de pronto encuentras esto, que creo que es como una respuesta muy impresionante a esa idea del amor que estaba construida por mis abuelos y que yo nunca lo supe, y si no hago esta investigación no me hubiera enterado. Habría que Y las reliquias de amor, voy a empezar por se llama colección de densidades, está abierta esta colección, recibo
jabones usados, hayan usado con su pareja en un hotel o motel y me los pueden entregar. Estaré encantada porque espero poder hacer algún día una gran muestra de este trabajo. Y es que el jabón que usamos tiene una cosa increíble que es la intimidad, ¿no? Recorre todo nuestro cuerpo y deja huella en él. Entonces, este es una de las piezas, aunque no fue el inicio, es una de las piezas que habla muchísimo y con mucha claridad del proyecto de Reliquias de Amores. Y es una reliquia que se vuelve anónima, no estará el nombre de nadie expuesto. Entonces, este proyecto voy a contarles desde dónde empieza. Resulta que un día, es que yo creo que hay unas coincidencias, ¿no? Eso que antes, digamos, los artistas lo vivían como desde el manchón de pintura y decías como, ay, es que aquí pasa, digamos, ese lugar de no control y ese lugar del azar y ese... Bueno, yo creo que el lugar del azar hoy para mí pasa de otras maneras y una vez que llegue a mi estudio, un señor hace muchos años con el molde de una vagina de su expareja, ella se lo regala al terminar la relación. Y él no lo tira a la basura como creo que pues podría haber hecho, sino que lo guarda y resuelve llevármelo y decirme, tú creo que vas a poder hacer algo con esto. Y yo lo guardo, porque era muy particular, pero lo guardé además como, de verdad, como súper guardado, y que no tengo ni idea de esto cómo va a estar en mi práctica artística. Y un día leyendo a Philip Roth en La Mancha Humana, comenzó a ver todo este relato sobre el vestido de Mónica Lewinsky y toda la como discusión desde cómo somos los norteamericanos y los estadounidenses que tenemos este tema con el vestido de Mónica Lewinsky, y era un gran tema, y me hace pensar, ¿qué guardamos del amor? ¿Qué guardamos del amor? Y desde dónde se guarda esto. Y entonces pongo un aviso en el periódico, veo que esto va a ser muy difícil porque medio pregunto y nadie cuenta nada. Y entonces pongo un aviso en el periódico de mi país, en El Tiempo, a nivel nacional, que dice, si quiere participar en mi proyecto, mándeme su reliquia de amor, y pongo la dirección de la galería. Porque yo me imaginé que me iba a llegar de todo. Pues no me llegó nada. Y esa no llegada de nada es maravillosa porque muestra lo que significan las reliquias de amor para todos. Es el tesoro más tesoro que existe. Que hubo gente que me entregó un papelito como si me lo hubiera podido mandar en un camión blindado, los que recogen billetes, me lo hubiera mandado. Pero hay otra cosa, ¿qué pasa con las cartas de amor que ahora ya no hay? ¿Qué pasa con las cartas de amor? Antes había cartas de amor. Y la pregunta que nos podíamos hacer es cuando se rompía una pareja, ¿de quién son las cartas? Si de una persona que la recibió o del que la escribió o de la que lo escribió. Y ahora no tenemos qué pasa con los mails, podríamos decir, porque ya no hay cartas. No sé, salvo, yo creo que lo único que recibo en papel son las cuentas. Nadie me escribe una carta. Hemos Y nadie perdido el escribe, objeto, claro. el objeto de comunicación, por lo menos. Sí, sí. Y entonces, en este tema de las reliquias, mi primera muestra uso frascos de conserva y pongo la foto que me han dado y lo que comienzo a hacer es, ¿quién lo guardó? Si es un hombre o una mujer, porque me termino dando cuenta que aquí no hay un tema de género, y por qué lo guardó. Y ese relato que las personas me cuentan lo trato de reducir a la mínima expresión. Entonces, se los voy a contar, ahí más o menos se ve, pero es un hombre que guarda las braguitas de su novia, él se va, terminan y él se las trae. O sea que estas primeras reliquias eran reliquias que el otro no sabía que su ex amado las tenía. Entonces, él se lleva la ropa a la casa y vienen estas braguitas que él no va a llamar a decirle, oye, mira, me traje, porque ya terminaron. ¿Pero eso es un recuerdo de amor o es un Sí, fetiche? es un recuerdo de amor. Y él lo que hace es que coge las braguitas y las usa para ver la mesa. Muy masculino. Por consiguiente, su reliquia se acabó en el tiempo, también se perdió. Y entonces es muy... Perdió brillo. ganó líquido limpiar.
Y entonces, pues, él me manda la foto y yo lo pongo dentro de estas piezas. Cuando esa exposición también tuve una de las piezas más curiosas que he tenido, y es una mujer que guardaba los preservativos de su amante, los lavaba y los entalcaba, y yo después hice esta pieza con los aros de preservativos, no esos preservativos, sino unos que me donaron de la ONU que estaban vencidos, una amiga que trabajaba allá. Pero ella sabía las fechas en las que él había ido, y entonces armó esta colección y esto junto al aviso me permite después, este proyecto va al Salón Regional de Artistas y después va al Premio Luis Caballero, y estas son imágenes del Museo de Arte Moderno en Bogotá, donde ya desde el museo me permito pedir las reliquias. Entonces ya es otra cosa. Entonces ya no, yo logré para el Salón Regional 50 inicialmente había logrado 12 historias y fotos. Y una de esas era Mónica Lewinsky, o sea que imagínense. En la segunda oportunidad logró 51 reliquias y desde el museo logró 150. Entonces, desde las redes del museo todos convocamos y ya era claro, el que da su reliquia la vamos a quemar. Entonces la gente sabía de qué se trataba y yo hago el mismo ejercicio que les conté que hice con cada una de las reliquias, y es que le pedí a las personas que me contaran la historia y iba haciendo estas tarjetas que quedaban sobre la mesa, y las personas iban pudiendo leer de qué se trataba cada reliquia. Y efectivamente las reliquias las quemamos. Había hecho ya una primera quema de los vestidos de novia cuando el salón regional se llamó Museo Efímero del Olvido, y yo decía, pues si se llama Museo Efímero del Olvido, tenemos que quemar las reliquias, y solo 12 me permitieron hacerlo. Entonces aquí hago la quema de los vestidos de novia y de 12 reliquias más. Y entonces, pues, si quieren podemos conversar un poco, pero déjenme solamente contar rápidamente esta anécdota. Y es que este libro llega dentro de las reliquias del museo, y me acuerdo quien lo llevó, que era un muchacho que estaba súper ofendido porque su expareja le había llevado el libro que le había servido para superar su crisis anterior de desamor, subrayado. No lo compró nuevo. Y bueno, fue increíble además cómo ardió, ¿no? Que había también una cosa muy interesante en que todo también se quemaba de una manera muy particular, casi que el fuego también tenía un relato en esta historia. Entonces, este es el proyecto de Reliquias de Amor. Adriana, y además el fuego toma una parte muy importante en tu obra, ¿verdad? Porque ahora que estabas diciendo esto de quemar el vestido de la novia, quemar, ¿no? ¿Verdad? El tema del fuego, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo es? Porque está ahí muy presente, muy nítido y muy real además, porque lo quemáis como las fallas casi nuestro. No, yo no tenía una intención de artesanador, pero sabía que estaba tratando con el dolor. Sí. Y había un lugar de irresponsabilidad un poco, ¿no? Porque yo no estaba haciendo un proceso terapéutico con nadie que me entregó su reliquia. Realmente la entrega de las reliquias era un proceso plástico donde un poco lo que buscaba era hablar de cómo el Museo de Arte Moderno y el matrimonio están enfrentados a la claridad de lo efímero, y cómo dos instituciones resolvían esa situación hoy, ¿no? Como ustedes saben, la esencia del museo es guardar la obra, y el matrimonio, no importa bajo qué rito, pues su idea es que dure hasta la muerte de alguno de los dos. Entonces, ¿qué pasa con esa idea de eternidad, digamos, y la evidencia de lo efímero? Y como no podía escoger, porque quería hacer un sitio, no podía escoger o sea, dónde iba como al lugar del matrimonio si es una institución que no tiene un lugar.
el Museo de Arte Moderno se volvía el lugar perfecto para hacer una operación que era convocar para que la gente trajera no un objeto que se iba a exhibir, como si fuera casi una obra de arte, pero lo que hacíamos era convocar para exhibir y luego quemar, que es un imposible para el museo. Entonces, al museo lo ponía un poco en jaque y de verdad fue un poco en jaque, estaban en pánico con la quema, lo quemamos con todo el cuidado en las afueras del museo. Pensaron en un principio que iba a ser como una pira, iba a quemar todo y pues no, cada cosa se quemó de manera individual. Por supuesto, las personas que me dieron sus reliquias estuvieron, las que quisieron en la quema, pero para todos era un momento muy interesante de entender lo efímero, que creo que como se nos cuesta tanto. Porque era totalmente lo contrario a lo que estábamos hablando al principio, porque cuando estábamos aquí esperando a iniciar el acto hablábamos que por qué existiría esa costumbre de guardar la reliquia como recuerdo y estábamos comentando de que quizás las personas necesitaban demostrar que eso que habían vivido había existido y por eso se quedaban con ese recuerdo, que eso no había sido un delirio, que había existido de verdad. Tengo que interrumpirte para decir que para mí fue clarísimo, y no sé si para ustedes a partir de esto que además acaba de decir Belén, que Mónica Lewinsky no guardó el vestido para hacerle nada al señor Clinton. Ella guardó el vestido porque ella necesitaba confirmarse a sí misma que había vivido esta historia, que era real, que el presidente de la República tenía un tema con ella. Y ella lo guardó para eso, después la usaron en un tema político, pero ella lo guardó y yo no diría que como, o sea, bueno, ya podemos discutir el tema fetiche, pero era como si a alguien le hacen una abducción y lo llevan a Marte y lo devuelven. Y dice como, ¿de verdad yo viví esto? O sea, yo necesito algo físico que me confirme que es real. Y para muchas reliquias pude verlo como eran la confirmación de lo vivido, que de alguna manera lo hacemos cuando viajamos. Sí, Nos traemos algo de viaje. que es diferente al concepto de fetiche o de lo que nosotros denominamos bueno, pues unos dijes que las personas llevan colgadas con trozos de pelo o con algún tipo de recuerdo de un ser querido que realmente era un trozo del cuerpo de ese ser querido. Aquí estamos hablando de que traen recuerdos de la historia que existió, es decir, para recordar que la historia existió y que no fue una historia delirante que alguien no quiere creerse. Pero me sorprende que al final hayan decidido hacer una transformación, a transformarlo en cenizas, es decir, a consentir que tú introduzcas el fuego y lo transformes en unas cenizas. Es que hay una cosa muy interesante que pasa con el arte y que lo sentía yo aquí clarísimo, es que al haber, digamos, una acción performativa, lo grabamos, lo fotografiamos, entonces a pesar de que el objeto se quemó, le aparecieron nuevas vidas. Entonces está la vida desde lo fotográfico, que aspiro a hacer un libro con esto, entonces existirá un libro, estuvo, pues está el video, entonces como que en vez de estar como un objeto y ya, lo que pasó en la aparente desaparición y en la aparente Thanatos, porque también aquí podría volver a estar Thanatos, es como que vuelve y toma nuevas vidas. Y el fuego es muy interesante porque es también, por una parte, lo que dices, ciertamente, Thanatos, pero rompe, o sea, destruye como tal el objeto que nunca lo puedes poseer como querrías, con lo cual es también en el museo, en un museo donde normalmente en los museos hay cosas que son Cosas que son estáticas, inanimadas, y transgredes dentro del museo para generar el fuego que también puede llevar a la vida, ¿no? De alguna manera. Vamos. Bueno, parte de lo que yo generé aquí en esta charla es un poco un caos, porque yo soy agente de caos. Y entonces, como agente de caos, Alejandro lo ha sufrido acá. Soy de control. Sí, sí, yo soy de caos. Entonces, estamos buscando un video que quisiera mostrarles del vestido que está en desamor. Y hay un video de la quema del vestido que me gustaría que lo pudieran ver.
bueno, pero si quieres, bueno, sí, sí, te voy a quitar. Bueno, si no los invito aquí, además me sirve, gracias. Voy a buscarme en mi Instagram. No, esas son las máquinas deseantes, pero las podemos ver ahora. Puedes buscarlo en Instagram y en Instagram justo reciente acabamos de hacer un post con el vestido en llamas para que vean como un fragmento. Ahora pues vieron las fotos y De todas maneras, para que vean un poco. es interesante lo que plantean del concepto de la reliquia como el recuerdo de lo ocurrido, no tanto del tú, no es recordar al otro, como estábamos hablando en un principio, ¿no? Sino recordar la vivencia que se ha experimentado, no tanto la existencia del otro, ¿no? Que parece que la desaparición del otro es muy importante, y en realidad es eso, es la desaparición del recuerdo de lo vivido, ¿no? Y hacerlo en un museo que precisamente me está pidiendo el objeto, y estamos hablando del recuerdo de las vivencias y no del objeto, y transformarlo en cenizas, ¿no? Eso es un poco... Sí, sí, hay una cosa que también pasó interesante y es que sí en cenizas y no, porque yo dejé que las piezas se quemaran únicamente como hasta el punto que ellas se quemaron. No, no sé si me explico con eso. O sea, como les prendí fuego y hasta donde se quemó de manera natural, se quemó. No, no avivé el fuego más, no nada. Entonces, también guardé después este segundo momento y hice unos relicarios con estos fragmentos quemados que expuse en el Museo de Rondanillo. Entonces, sí, realmente fue un proyecto que me permitió revisar conceptos muy interesantes y que les di muchas vueltas de tuerca, incluso hasta llegar a una que lo que hacía es que en un storage de estos que además habrán visto alguna vez que se levanta las puertas así metálicas y entra uno como un espacio súper limpio, puse una de las mesas con mapping y uno interactuaba con las reliquias. Pero además el video que aparecía no era el mismo video siempre, eran dos videos, porque eso pasa con los recuerdos del amor. No, no se recuerda de la misma, los dos pueden haber vivido lo mismo y no lo recuerdan de la misma manera. Y creo que para terminar queríamos mostrarles máquinas deseantes. Eh, aquí tenemos un video. eh, las máquinas deseantes es una pieza que hace parte de una instalación, genera un espacio. Máquina deseante es una cita a Deleuze. Y creo que hay una relación muy cercana en Deleuze con lo que tú hablabas ahora, Alejandro, del deseo como potencia, como generador de movimiento. Como motor, te decía. Como motor. ¿Verdad? Sí. Como ustedes ven en esta, si quieres vamos a las imágenes, está compuesto por una pieza que tiene un poco como esta cosa como de tubo de ensayo, como de química, como que viene de un laboratorio, con una luz que entra por un tubo y calienta ese alcohol y proyecta al techo, generando en la proyección una imagen un poco duchampiana, que yo digo que ahí se me apareció Duchamp, y ya lo van a ver en ese mismo mostramos en máquinas digitales. Yo que he tenido el privilegio de poderlo ver en una habitación oscura y poder ver lo que es la espera de que aquello vaya cogiendo la temperatura adecuada hasta que ya explosiona y aparece en el techo. Creo que esos minutos hasta que la máquina calienta y proyecta todo el dibujo en el techo totalmente en movimiento, creo que no puede haber mayor definición simbólica de lo que es el deseo, el inicio del deseo, cómo se va esperando, cómo se va gestando y cómo al final explota en la oscuridad. Una preciosidad, o sea, porque no teníamos tampoco aquí
un sitio para poderlo hacer, porque no, este techo tampoco nos hubiera permitido que se viera esa maravilla, pero esa máquina deseante verdaderamente, bueno, sí, claro, ¿quién no se va a acordar de Duchamp? Sí, es el entorno de Martin, que lo que decía Belén, se produce esa máquina deseante, es único, además, una situación muy especial, una llamada a Eros, aparte de eso, una carencia, un tiempo de espera. Aquí que tenemos esta imagen, ven un poco el rotoscopio de Duchamp, que es esa máquina que él crea y se presenta a una feria que no es de arte, sino de ciencia. Y pues fue muy interesante para mí encontrarme con la pieza que hizo Duchamp para esta, sí, que creo que se llama rotoscopio. Y tenemos digamos, como la pipeta en la cual sucede la ebullición y que lo que hace que se genere la ebullición es la luz que entra desde la máquina y lo calienta, ¿no? Que vuelve a ser como, ¿qué pasa para el deseo? ¿Qué actores se necesitan para que haya un Bueno, deseo? y La que acción, toda la propia escena es misteriosa. Y es dinámica porque está en movimiento y con fluido. Es una escena muy especial porque se produce además vamos, nosotros que estuvimos en el cuarto, es un cuarto que es oscuro, entonces todo el dinamismo que hay cuando estás allí, miras ¿verdad? Hacia arriba, vas viendo las imágenes, pero vas viendo también el proceso del tiempo. Entonces es como si estuvieses también en un campo un tanto onírico, ¿no? Introducido dentro de ese espacio por una parte oscura y donde lo que resaltan son los colores, además, en tonos rojos, aparte de eso, ¿no? Es decir, y ahí toda esa sensación, ¿no? que te produce y que las palabras realmente se quedan cortas, para la sensación que a mí personalmente me dio en ese día. O sea, estamos poniendo palabras de algo que, bueno, se puede ver, pero que no tiene tampoco, no es la experiencia sensorial que se produce ahí, incluso el sonido también, porque hay un ritmo, un sonido, una temporalidad que te captura. Es esa no necesidad de lenguaje, no necesidad de palabras, porque realmente la situación artística de explosión plástica que se vive dentro de esa habitación a oscuras no necesita palabras. Es decir, realmente estamos todos alineándonos con ese deseo que se está generando de ver qué va a producir la máquina, cómo nos va a sorprender, y ese estado de incubación, de espera y después vivir la explosión. Yo creo que es de estas veces donde entendemos que la expresión artística habla otros lenguajes, hacer la música, es decir, habla otros lenguajes que no tienen que ver con nuestro lenguaje de la cultura ni de la palabra, ¿no? Que nos podemos expresar a veces o definir el deseo, como tú lo defines a través de esta máquina deseante, donde realmente nosotros podríamos estar aquí toda la tarde intentando encontrar las palabras más adecuadas para definir lo que es el deseo para cada cual, ¿no? Pero yo creo que esto es lo que muchas veces hablamos de lo que la expresión artística utiliza un lenguaje para hablar de lo mismo que podemos utilizar con un lenguaje musical o que podemos utilizar con un lenguaje de palabras a través de un libro o una escritura. Es cuando entiendes que es otra manera de expresión, ¿no? Pero a mí me dejó bastante impactada esta escultura. Me pareció una preciosidad. De todas maneras, a mí me gustaría también, antes de que acabaras, lo que quisiera decir, esa cantidad de trabajos tuyos que hay realizados en cristal, que no solamente son esta máquina, sino otras piezas donde siempre utilizas mucho el cristal, dándole unas formas que a mí me parece que juegas bueno, esas formas de la alquimia, ¿no? De lo alquímico, ¿no? Que también creo que lo alquímico tiene mucho que ver con el amor, el deseo y todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Porque en el fondo es un juego de sentires y de emociones, ¿no? Que nos modifican toda la química. Pero hay algo como de que te gusta tener algo de alquímico y de cristal en tus piezas, ¿no? Que además el cristal está hecho con unas formas muy determinadas, ¿no? Yo creo que una de las cosas interesantes de tener una charla con ustedes desde el psicoanálisis es que uno puede contar secretos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo empecé en la escultura trabajando
con un barro que salía de la finca de mis papás y todo lo que hacía se rompía. Y yo estaba desesperada de esa fragilidad y entonces comencé a trabajar en bronce. Y tuve muchos años de trabajo en bronce que no lo muestro aquí porque es como previo a que encuentro la fortaleza del concepto y me encuentro con el bronce como una armadura y me moví hacia otros caminos. Pero es muy interesante y me gustaría que me ayudaran ustedes a entender por qué sigo en la fragilidad absoluta, donde no solo pasa con el vidrio, sino también con la porcelana y con esta porcelana que se rompía una y otra vez. Y yo me pregunto, pero si yo estaba huyendo de esa fragilidad, ¿por qué sigo metida en la fragilidad? Yo creo que tiene como un aspecto que podríamos decir, no sé si contradictorio, pero que nos lleva a pensar. Porque por un lado, el vidrio puede ser muy duradero, hay vidrios que son realmente muy resistentes. Es transparente, pero a la vez tiene esa característica de fragilidad. Tal vez podríamos vincular un poco al deseo, ¿no? A mí me gustaría solicitar, como peticiones de oyente, si se pudiera mostrar, no sé si le habías traído la foto de el sostén de cristal, Sí, está. porque creo que el juego de las sombras, ¿no? Ya que estábamos hablando del fetiche, estábamos hablando del deseo, me parece que es una obra preciosa, que más fetiche puede haber que un sujetador de encaje, que encima está hecho de cristal frágil y que proyecta una sombra misteriosa sobre la pared, inquietante, como lo puede ser el deseo, ¿no? Me parece una pieza que se mira y se ve el deseo y se ve el fetiche rápidamente, pero tiene que ser construido con algo de la fragilidad, ¿no? Tiene que ser construido con cristal. Pues es curioso porque yo no llegué allá desde ahí. Yo hay una cosa que del vidrio que me resulta interesante, es que es verdad que utilizamos el concepto de fragilidad para el vidrio, porque es verdad que el vidrio, como decía Alejandro, claro, el vidrio puede romperse, cae y se rompe, pero es muy duro, por otro lado. El vidrio es duro, pero frágil, ¿no? De alguna manera. Entonces, a lo mejor también ahí está la cuestión de ese miedo a veces a la ruptura, que se caiga, que se rompa. Y cuando estaba hablando, estaba pensando el bronce, que eso ya, sin embargo, es mucho más difícil de romper, y ese viraje de Adriana desde ese barro, ¿verdad?, del inicio, hacia la utilización de los vidrios, con todo lo que tiene también el vidrio de reflejos, ¿no? De reflejos de la luz, de las miradas, de los juegos y de este sujetador. Porque realmente nosotros hemos tenido oportunidad de también poderlo ver espectacular también, ese juego de cristales. Pero ¿cuál era tu momento realmente? ¿Cuál era? Bueno, yo estaba trabajando en ese momento un concepto de la frivolidad. Y entonces, porque me encontré en el diccionario de la Academia de la Lengua que había en mi casa en Bogotá, del año 85, que decía en una de las acepciones del diccionario que frivolidad se refería a las expresiones de deseo de las mujeres. Uy. Exacto. Uy. Uy. Entonces, comienzo a jalar de ese hilo, del hilo de la frivolidad, porque además la frivolidad es un tejido que genera un encaje. Y entonces comenzó a revisar desde ahí la ropa interior y comenzó a revisar qué ha sucedido con la ropa interior a través de la historia y con el encaje, ¿no? Como el encaje ha estado afuera y adentro muchas veces. Cuando digo adentro es en la ropa interior y ha estado afuera porque incluso como la corbata no era solo femenino, estaba. Entonces voy jalando de ese hilo de los lugares del encaje y me conecta con la ropa interior y me lleva a las estructuras que han modificado los cuerpos de las mujeres a través de la historia. Entonces el miriñaque, el corsé, etcétera. Y comienzo a revisar y claro, digo, pero es que hoy las mujeres que quieren tener más pecho, lo que hacen es que se ponen prótesis.
luego digamos, ese objeto es invisible al ojo que mira, ya no es un corsé, no es una estructura metálica puesta, sobrepuesta, digamos, o no metálica o lo que sea. Y entonces construyó este brasier en cristal, hablando un poco de esa estructura no visible, porque era la forma que yo sentía que pasaba con lo transparente, ¿no? Vidrio. Pero lo interesante de piezas es que las piezas no solamente le hablan al que mira en una exposición, o sea, nos van hablando por ahí. Y esta obra, al ponerla y encontrarme las sombras, comenzó a decirme un montón de otras cosas que yo no había contemplado. Entonces, es maravilloso porque yo iba por un lado y de pronto despliega una serie de otras cosas muy importantes dentro de mi trabajo también, y ya explicarán ustedes el tema del inconsciente. Pero por supuesto, la sombra, lo femenino, lo frágil, y una de las cosas que sigo sintiendo con mucha fuerza en ella es que aparentemente habla de ese femenino como vulnerable, frágil, pero la sombra, es que la sombra es más fuerte que el vidrio. La sombra se ve rígida, se ve contundente, se ve fuerte, se ve irrompible. Eso me parece que es fascinante de esa pieza. Yo pensé que era una versión tal vez más erótica de la Cenicienta, ¿no? En vez de zapato de cristal, que siempre me pregunté, pobre mujer, lo que debe haber sufrido cuando bailaba con un zapato de cristal, ¿no? Pero en el fondo me estás queriendo decir que cuando tú construyes la obra, lo que te sorprende es la sombra que no esperabas. Que la sombra es lo que realmente es misterioso, ¿no? En la construcción y lo que es lo potente cuando la podemos ver puesta en la pared, ¿no? Pero a lo mejor es que lo misterioso ha estado siempre en tu obra, en todo lo que has hecho, ¿no? Quizá porque ese mito fundacional que tú comentabas al principio era un misterio. Sí. Bueno, no sé si tenemos otro minuto más para mostrarles unas imágenes que con esa conciencia trabajé, que están en el álbum Amor, y en las cuales a partir de un proyecto que trabajé con cosmogonías, que es esta idea alquímica del huevo cósmico, hice unas fotografías de unas floras inventadas, y es en la sombra que juego con ese misterio, pero en este caso ya con conciencia, y en este caso, o sea, ¿no? Digamos como con una manipulación específica de la imagen. Ya te muestro cuál es. El que se llama Amor. No, estas son, estas dos. Y de hecho las llamé Umbra. No me pregunten por qué, por favor. Ya me dirán ustedes, pero tengo un tema con el latín y suelo poner muchos títulos en latín. Y como ven aquí en estas fotografías hay una particularidad, que ya les di todas las pistas, y es que la sombra no coincide con la imagen. Entonces, siento que lo mismo que me pasa con el espejo y el misterio del espejo, porque hay una cosa muy misteriosa en el espejo, y yo yo no sé si es un mito, si es real, pero creo que alguna vez me habían hablado de que el ejercicio de Lacan, que Lacan proponía un ejercicio de quedarse mirando al espejo, y que es un ejercicio peligroso porque puede alborotar cosas. No sé si nos quieren contar un poco de eso y si tengo la información correcta. Eh, hay ese lugar del misterio en el espejo, y hay un lugar de misterio también en la sombra, y esos dos lugares de misterio me interesan. Sí, a mí me parece que ese misterio del que hablábamos antes como algo que podía haber estado no solamente al principio de tu obra, sino al principio de tu propio relato familiar, ¿no? Había una sombra de una historia que era de amor y bueno, de traumática y desamor, porque al final desaparece,
esa sombra era eso, una sombra, puesto que el relato tal como tal no se consentía que existiera, no se podía hablar de ello, no se podía reconstruir como relato, no se permitía la palabra, pero había una sombra, ¿no? Como se solía decir en la película, está en blanco y negro, ¿no? La alargada sombra de Rebeca, ¿no? Y pues había como la alargada sombra de esa historia de amor, bueno, que se interrumpió y desaparece traumáticamente, ¿no? Era un misterio, ¿no? Claro, y es que bueno, hemos tenido muchas conversaciones y les voy a contar un poco más profundo, Belén, de qué está hablando. Y es que mi papá no habla nada de la historia de sus papás. Y mi mamá todo el tiempo protege un poco a mi papá diciendo, no pregunten de eso que es doloroso. Entonces crecimos como solamente con una información que nos llegaba, pero sin la posibilidad de ir a mi papá a preguntarle, dime más, cuéntame más, porque era un lugar planteado de muchísimo dolor. Mi papá ya se murió hace 24 años, entonces no lo tengo para hoy en día preguntar, pero viví desde ahí. Y lo mismo con mi familia que estuvo en el Holocausto, de quienes salieron del campo de concentración, era como, de eso no se habla, no preguntes. Entonces, ese lugar del misterio, el lugar de Tánatos, es el que para mí explica por qué uno, siempre que hablábamos de Eros Tánatos, y cuando estudié comunicación, recuerdo haber hecho un seminario específico de Eros y Tánatos, y no soportaba ese Eros y Tánatos, me conflictuaba terriblemente. Y hoy entiendo que es que para mí es al revés. Vengo de Tánatos, busco Eros. Y además, entender eso me explica de qué Eros quiero hablar, porque no quiero hablar del Eros que hoy, cualquier cosa que es medianamente sensual se denomina erótica. Cualquier cosa pornográfica se ha denominado erótica y ha dañado la palabra Eros. Entonces, poderla volver a poner junto a Tánatos en el orden que yo creo que es el que funciona para mí, o sea, Tánatos y Eros, es el que me permite anclar en mi propio proceso y saber detrás de qué voy. Hombre, creo que le diste una pulsión de vida a el recuerdo traumático que te traspasaron o no quisieron traspasarte tus padres, ¿no? Claro, porque en el origen está lo traumático y cómo a partir de lo traumático hay como un renacimiento en lo que tú haces en tu propia obra creativa. Por ejemplo, ahora que estaba viendo las sombras que mencionas, efectivamente que no son coincidentes, las cosas no son lo que parecen, el inconsciente también está ahí en juego, como el cristal, que realmente no atravesaríamos, ¿no? Como tal, sin embargo, deja esa sombra que se ve mínimamente. Las sombras que están ahí son, por ejemplo, ahí la sombra aparece en un principio que está como recta, está curvada, o sea, hay elementos ¿no? que distorsionan, ¿no? Es decir, es inconsciente que está. La cosa no es lo que parece, y lo mágico es que efectivamente que hubo un relato que estaba silenciado, que estaba como transparente, como el cristal, pero sin embargo, esa sombra que el fantasma lo quedaba en el inconsciente, tú lo has podido remover y lo has empujado desde la pulsión de vida. O sea, es lo que dices, ¿no? Vienes del trauma, vienes de y lo conviertes en vida como en la máquina deseante que estábamos terminando con ella, cómo se mueve y cómo nos da esa sensación. Está encajando con lo que me hiciste sentir cuando estábamos en el cuarto, que es un sentimiento vital en cualquier caso, era también como un corazón, Bueno, y es un como deseo algo que de latía. animar, y si quieres ponemos ánima Sí, ahí no, para cerrar con ánima. igual no lo que yo quería comentar justamente con lo que decías, la angustia que puede dar que la sombra sea distinta, Claro, que no corresponda, en alguna medida sí lo podemos vincular, es cómo puede ser que yo inconscientemente hice esto y no quería hacer esto, ¿no? claro. Y me recordó a una escena de una película de Francis Ford Coppola, que es Drácula, que hay una parte donde Drácula se mueve hacia un lado y la sombra se mueve hacia el otro. Y genera un miedo realmente ver que la sombra va a un lado y él va para otro. Que la sombra tiene vida propia. Claro. Exacto. A mí hay una cosa que yo creo que ya que te has atrevido a sentarte con los analistas en una mesa, pues habría que aplaudirte, que ya sabes que la herramienta de trabajo es la palabra.
Y a mí me llama mucho la atención, las veces que hemos podido conversar, la prohibición por parte de tu padre de esa palabra. No se podía hablar de esa historia, no estaba permitido y estaba cortada la palabra, coagulada la palabra. Pero había una pulsión de muerte porque evidentemente él así como niño lo había vivido y era su historia, ¿no? Pero al no permitirte la palabra, tú tomaste el arte para transformar la pulsión de muerte en otra visión en el espejo de la historia, que era la pulsión de vida. Y por eso ese reflejo, que no siempre es el mismo para todo el mundo, aunque parezca que el objeto es el mismo, pero no refleja lo mismo para tu padre que lo que ha podido reflejar para ti, ¿no? Y yo creo que, bueno, es ese cambio por el que también tenemos, bueno, que está la palabra, aceptar que ahí está el arte para hacer ese cambio en la pulsión, ¿no? Y esa transformación, y que para ti sigue siendo pulsión de vida quemar, transformar, es decir, todo eso no tiene por qué significar la muerte, significa otra manera expresiva de colocar, bueno, pues lo que ocurre en otro lugar, ¿no? Entonces creo que era interesante lo de recordar que no se permitió la palabra, lo cual también permitió que tú utilizaras el arte, porque en realidad tus estudios antes del arte fueron la comunicación. Qué curioso, ¿no? Cuando no me han dejado la comunicación, yo estudio comunicación, pero después a través del arte has podido comunicarlo porque, bueno, el relato está ahí y creo que ya ha quedado expuesto, está en los libros. Pues me encanta. Sí, bueno, aquí terminamos con Ánima, que es una pieza que reconocen porque está en el Jardín de las Delicias del Bosco y son dos pan de oros que se mueven dentro de esta burbuja de vidrio y que yo busqué animar. Y bueno, encantados de tener preguntas o algún comentario que quisieran hacer. Adelante, adelante. Sí, habían levantado la mano. Sí, sí. Me extraña que no se haya dicho nada de la relación del deseo con la extrañeza, con el no vínculo. Creo que tiene algo que ver con el misterio también. Sin embargo, me extraña, o sea, me parece que no ha habido nada que se haya dicho sobre eso. ¿Cómo lo pensarías? El deseo con el... Creo que el deseo tiene una relación directa con la extrañeza y por eso también con el misterio, es decir, con el no vínculo con la otra persona. Sí, eso que dices es muy importante y justo ahora que andaba explicando por qué estoy haciendo la tesis que estoy haciendo en mi documento, estaban anotando eso como la razón por la cual es vital revisar qué pasa con el amor, porque él es el otro, ¿no? Y en el otro está algo extraño y el amor por excelencia es lo que nos hace abrirnos al extraño. Y eso es lo que es precioso del amor. O sea, tú a partir del amor puedes cambiar hábitos, puedes decidir que te gustan cosas que nunca pensaste que te iban a gustar. O sea, el amor te mueve a abrirte a lo desconocido que es el otro. Pero además ese otro nunca lo puedes asir. Entonces siempre estás ante ese misterio que es el otro. Y eso sucede, digamos, dentro de esta burbuja mágica del amor que en frío no sucede de esa misma manera y por eso el amor es como nos muestra un buen ejemplo de relacionamiento social y es un buen principio para que sea la base de una sociedad, porque es la apertura al otro por excelencia. No sé ustedes qué piensan. Sí, es una manera de salir de ti, como hablábamos antes, de romper el narcisismo maligno. ¿Y alguien que ha levantado la mano? ¿Hay más preguntas? Mira, voy a hacerte yo también. Me ha resultado muy interesante el tema de la gente que mandaba todas sus reliquias, ¿no? Me preguntaba si has notado si mandaban más reliquias las mujeres que los hombres, porque me parece que las reliquias que
que seguramente que se envían también habla de quiénes somos nosotros hoy como sociedad. Estaba pensando que cuando ha comentado, no sé cómo se llama él, pero Alejandro, el tema de la correspondencia, ¿no? Me estaba acordando, por ejemplo, que en el siglo XIX la correspondencia entre amantes, cuando terminaban, se pedía la devolución de las cartas. Pero lo que acababa pasando es que generalmente las mujeres las devolvían, pero los hombres no. Y ha pasado con gente, pues, por ejemplo, a Emilia Pardo Bazán no le devolvieron sus cartas, a Gertrudis Gómez de Avellaneda no le devolvieron sus cartas, y luego las cartas acabaron siendo, bueno, pues el gran amor de la vida de Gertrudis Gómez de Avellaneda, su mujer, lo que hizo fue a modo de venganza publicarlas, ¿no? Cuando el marido murió. Lo que quiero decir es que muchas veces esas reliquias se han guardado no como una manera de decir, esta parte que he vivido ha sido muy importante para mí, sino que yo he sido amado por esta persona, no que yo he amado a esa persona. Lo importante es el que esa persona me ha llamado a mí. Me llama la atención que generalmente han sido los hombres los que se han quedado con esas reliquias, pero de esa manera un poco miserable, ¿no? Claro. Como para su mayor. ¿Qué opinas de las reliquias que ha recibido? ¿Ha recibido más reliquias de mujeres que de hombres? ¿Crees que hay un sesgo? ¿Y crees que hablan de nosotros de alguna manera, ¿no? Porque me ha gustado mucho lo que has comentado de que de alguna manera al quemar una reliquia de esta manera también la inmortalizas. Pues es curioso que no, tenía casi que 50 y 50. Es curioso que a veces uno piensa que esa hiper guardada de pronto es más femenina, pero me encontré hombres que habían guardado hasta el boleto del cine, del parking, o sea, de absolutamente cada paso que dieron con esa otra persona. Y no hubo para mí una diferencia de género. Era realmente, se guardaba con la misma intensidad y de la misma manera. No me encontré reliquias que tenían mucho dolor, pero no reliquia venganza, digamos. No reliquia como para después hacer algo, no. Me encontré también que las reliquias de amor versus las reliquias de las personas amadas, de los abuelos o lo que sea, son efímeras también por sí mismas. Entonces mucha gente, por eso también era difícil recuperarlas, porque las habían tenido, pero ya no las tenían. Llegué a tener una reliquia súper exótica, o sea, tuve más bien reliquias que habría que preguntarles a ustedes qué piensan, pero una era aterradora, era un móvil de cuarto de niños, de niño pequeño, o sea, de bebé, con braguitas colgadas. Y de quien vino esa reliquia, pues fue como una consecución súper compleja para lograrla, pero me la contaron y era de un exguerrillero que se había reintegrado y tenía esta reliquia y logré hacer todo un tema para lograrla conseguir. Y pues eso fue un préstamo y lo devolví. Pero era perverso, o sea, como una exhibición muy particular de los objetos. Me encontré un hombre que hizo una colección de reliquias como mi proyecto. En una caja de madera, como una especie de marco cuadro, tenían las reliquias de todas las chicas con las que había tenido una relación. Entonces, es interesante, porque además me encontré reliquias repetidas, los que guardan corchos. Y el corcho del vino muchas de estas, ¿no? Bueno, también sabemos de las braguitas, por eso es que yo di la dirección de la galería, porque no sabía que podía llegar. Pero también me encontré el apego que tenían todos con las reliquias y también lo que pasó en el momento que las entregaron y las exhibieron, como que las soltaron. Y entonces pasó una relación diferente con la reliquia. No sé si la carta tiene otro efecto y ya me gustaría verles a ustedes ver carta versus objeto que solo habla para el que lo entiende, ¿no? Porque, por ejemplo, un pedacito de una reliquia, también una súper exótica, fue un pedazo de papel higiénico. Y si nadie te cuenta qué es eso, pues
es que ¿eso qué es? Mugre. Pero para alguien era una súper reliquia. Entonces, en cambio, la carta hay un testimonio, ¿no? Claro y conciso, posiblemente leído por todos. Aquí necesitabas el relato para apoyar la reliquia. Sí, muy interesante la pregunta que has hecho, es interesantísima, ¿no? Porque es verdad, en el tema de las cartas, ¿no? De amor para que ahora se vuelan, ¿no? Con los mails, pero la retención incluso de la reliquia por parte del hombre de alguna manera. La pregunta es qué es lo que está reteniendo ahí, porque lo que tiene que ver con la carta, ¿no? De amor, ¿no? La carta que se recibe, ¿no? Por alguna manera de la amada en un momento, la relectura de la carta, la opción del hombre de la relectura de la carta y la captura del momento no vivido. Pero mi pregunta es buenísima, que es cierto que hay una tendencia en el hombre a retener por lo que sea ese momento. Y en mi opinión, aunque bueno, hay intercambio de reliquias, en la mujer a cederla. Me pregunto, ¿no? De alguna manera, ¿por qué esa cesión, ¿no? En la mujer de esa carta, y ahí dejaría el enigma, ¿no? ¿Por qué el hombre la retiene, la vuelve, ¿no? A leer, la guarda con sus gomitas, ¿no? De alguna manera Yo creo que, recogidas. yo creo que Y tiene la que pregunta ver ya con no el, está muy bien. yo creo que tiene que ver con el sentirse que de alguna manera el hombre ha buscado muchas veces en la mujer el espejo, ¿no? Y esa admiración, y entonces no quiere perder esa Quiere imagen. perder eso. No quiere perder esa imagen. Yo creo que está más relacionado con eso, mientras que la mujer ha hecho toda la A mí me interpretación. gustaría solamente recordar una cosa, ya que has dicho unas cartas estupendas, y ya con esto ya termino, Alejandro, te dejo a ti. Recordar las 100 cartas que provocaron la ida de Anna Freud a casa de su padre, para recuperarlas, encontrarlas y que no las encontráramos nadie y no pudieran ser publicadas. Las 100 cartas que ella se había escrito con su pareja, porque ella era lesbiana y tuvo una pareja norteamericana que le duró toda la vida y fueron tremendamente felices, pero durante un periodo de tiempo ella estaba en Londres y su pareja en Estados Unidos. Y ahí hubo 100 cartas que se quedaron en el olvido de la casa donde vivía su padre, y a su fallecimiento ella hizo un viaje a posta solamente para encontrarlas y que esas cartas no se hicieran públicas jamás, ¿no? Bueno, como una anécdota más sobre lo que has contado tú de personajes famosos y las cartas. Sí, yo creo que pasa que no funciona en la otra cámara y por eso tuve que estar girando toda la cámara. Yo creo que básicamente el tema de las cartas está vinculado, por un lado, más del lado de la teoría más lacaniana, son significantes las cartas. Y en realidad son significantes que alguien o se quiere deshacer de ellos o los quiere guardar. Son relatos, pero son relatos que generan sentimientos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y tal vez esta idea de quedarse las cartas y no dárselas a la otra persona sería como un recurso que puede tener esa persona como para elaborar la herida narcisista de que el otro no me quiere o la otra no me quiere, entonces me quedo con una prueba para mí, con un significante para mí de que aquí hubo amor, que fui amado. Esto es lo que yo no pienso. Tenemos una pregunta virtual. Sí. A ver, espera que me... Hola, muchísimas gracias a Adriana y a todos los presentes. Gracias por tan hermosa y maravillosa, bella y ominosa al mismo tiempo presentación de todas tus obras. Creo que sí, estuve ahí comentando algunas cosas, voy a tratar de englobarlo en todo lo que, o sea, quiero comentar en estos 2 minutos, si me permiten, porque creo que tocas muchos temas, o sea, alrededor de la condición humana, muchísimos, ¿no? Y creo que dan para pensarlos muchísimo más tiempo, muchos aspectos, como por ejemplo lo del espejo, ¿no? O sea, no solamente la parte transparente, sino la opacidad justamente del deseo, del lenguaje, lo que no se alcanza a decir desde lo real. Y creo que también, digo, hay muchísimo que quiero decir, voy a tratar de hacerlo lo más breve. No hay como tal pregunta, pero sí una admiración y una felicitación a todos ustedes por este trabajo entre psicoanálisis y arte, que me parece magnífico que sea desde el arte, no desde el psicoanálisis, ¿no? Sino desde la mirada del arte. Y claro, con estos puntos de psicoanálisis que nos encantan y nos apasionan a nosotros los psicoanalistas, ¿no? Entonces, del espejo, esta parte de la mirada, me parece que están diciendo que viene del otro o que si viene de uno, ¿no? Yo diría que es de los dos.
esta paradoja que no es necesario ese ida y vuelta, si no, no hay vínculo, si no, no hay lazo o reciprocidad. Esto del otro, no solamente sería el misterio del otro, sino también el mismo misterio sobre uno mismo, lo enigmático de uno mismo y lo enigmático que uno pone en el otro y del otro. O sea, creo que hay que, ¡buah! Ahí hay dimensiones, pero para rato, ¿no? Esto del objeto fetiche, diferenciar entre el objeto fetiche que podemos expresar desde la neurosis como ahorita, el decir, ay, voy a guardar una reliquia, que no solamente pensaría que serían, yo hacía una pregunta en el chat sobre las reliquias, en tanto cómo las pensarían, si un atributo al yo, desde el imaginario, algo significativo y algo entre los intervalos de los significantes o como un significante. Y con respecto a esto del significante, también quisiera irme a esto que hablan del amor, que no solamente es algo que puede significar usarse como santón, como lo hemos visto ahorita en el otro congreso, sino también como ay, espérame, el santón o el amor, sino también como a partir de la falta, porque estamos hablando de la falta mitológica, ¿no? Es decir, el mito originario, ¿no? Por donde parte la falta, entonces no creeríamos en el amor, no sería un síntoma, no sería un santomo, no sería un significante, si no fuera a partir de esta parte del vacío, del agujero que es requerido, ¿no? ¿Qué es lo que se toca en el arte? Esto de lo real que estás expresando, ¿no? Tú puedes hacer el arte y nosotros podemos hablar y decir, sí, la mirada, el espejo, pero lo que tú jugaste en la gente al verse a sí mismo, ¡buah! Son varias miradas, ¿eh? No son solo dos miradas las que se juegan en esos espejos que ponían en tu arte, ¿no? Y me parece maravilloso que justo lo que pusiste en la primera obra sería como lo de afuera, esto del yo, del moi, y adentro el je, o esto de la construcción, ¿no? De lo real, o a este misterio a lo que uno se adentra y no sabe ni qué te vas a topar, que genera una angustia, ¿no? Esta presentación ante la angustia también me parece algo predominante en tu obra. Por otro lado, las dialécticas que juegas entre lo íntimo, lo éxtimo, el otro, lo uno, ¿no? La diferencia, también entre como decía aquí el joven, ¿no? Entre lo duro y lo frágil también, bastante ahí esa dialéctica conmovedora. Este, y bueno, pensar el amor también como algo que enlaza, no solo en lo imaginario, ¿no? Así también simbólico y real, ¿no? Y bueno, ahí mencionaba también otras dialécticas en el chat, pero sí, me parece que estás dándole justo esto como están armando a la arquitectura del deseo, que estamos pensando como esto del grafo del deseo, si quieres, desde el psicoanálisis, ¿no? Y desde el arte sería el vivirse en la experiencia tal cual, ¿no? Este ir y venir entre muchas voces, miradas y formas de sentirse, vivirse y expresarse, ¿no? Y pues muchísimas gracias, admirable trabajo, me parece maravilloso. Eso de las sombras también, ¿no? Que entre la sombra y el objeto también me parece interesante resaltar. Ya, gracias. Sí, yo quería comentar algo porque cuando estabas hablando yo enseguida pensé en algo que muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿Para qué sirve el psicoanálisis? Y es un poco difícil decir para qué sirve el psicoanálisis, pero yo creo que sirve para un poco mejor. Y creo que el arte también. Eso era lo que quería decir. O sea, Y yo quería decir ante tu intervención que gracias por ese punto de el yo como misterio, porque tienes toda la razón, o sea, hablamos como del tú como misterio, pero no del yo como misterio. Y claro, me parece vital, tienes toda la razón, porque pasamos, y gracias al psicoanálisis, la posibilidad de conocernos un poco más y de todas las herramientas psicológicas y demás que nos permiten vernos o intentar vernos, para desde ahí también, pues, entender el mundo, ¿no? Desde ese quién somos. Eh, Gracias, sí, me parece que es una anotación importante, no solo el otro como misterio. Gracias. Yo no sé si hay más preguntas, pero me gustaría antes de cerrar comentarles que aquí en la mesa estas cartulinas con forma de ojo en realidad son una manera de poder contactar con Adriana. Ella tiene aquí su dirección de correo electrónico y tenemos también los catálogos de las diferentes exposiciones y 2 libros preciosos.
Este libro es una maravilla visual y aquel libro es un libro que además tiene un texto muy bonito porque recoge precisamente esa reliquia sobre la muerte de aquellos abuelos que proporciona esa exposición en el cementerio alemán. Bueno, pues están a disposición de ustedes o simplemente contactan con Adriana y les puede decir cómo lo pueden adquirir. Y bueno, no sé si alguno de los presentes en la mesa quiere cerrar, Alejandro, Adriana, Alfonso. Pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en este momento de psicoanálisis. Cuando sabía que venía para aquí, dije, bueno, lo bueno del psicoanálisis es que habla, es el paciente. Y sí, ha pasado mucho así. Entonces, pues gracias por haberme dejado mucho la palabra y me ha encantado conversar con ustedes y hacer reflexiones sobre mi trabajo.